Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal 102 Alfa Visión para un programa más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y damos gracias a Dios por este privilegio de poder enseñar su palabra. Hemos estado platicando y analizando y comentando sobre el tema de la Shekinah de Dios, o sea, la presencia manifiesta, cuando la presencia de Dios se permite ver, o sea, no solamente la presencia de Dios manifiesta invisiblemente, porque Dios es invisible y puede manifestarse de manera invisible. Cuando esto sucede, pues solamente en aquel tiempo, digamos, lo podían sentir como actualmente lo podemos sentir, solo internamente, ¿verdad? Porque para esto fue que Dios nos dio el espíritu del hombre. Recuerden ustedes que es el elemento que efectivamente es un elemento divino, es el elemento que tenemos de parte de Dios, pero el propósito del espíritu en el hombre no es en función del hombre, sino que es en función de Dios. Lo que sucede es que la humanidad, al no conocer a Dios, al no entregarse a Cristo y por lo tanto al no recibir el ser engendrados, porque la Escritura dice que ese es un poder, el poder de ser engendrados como hijos de Dios. Entonces, por lo menos en las religiones orientales, ¿verdad? En las religiones de la India, en las religiones de China, de Asia, recuerden ustedes que la gente tiene un concepto acerca de que el hombre puede como cultivar, como desarrollar su espíritu. Algunos piensan que incluso ese espíritu que el hombre tiene, algunos creen erróneamente que es Dios. Y es cierto, el espíritu que tenemos es de parte de Dios, pero no es el espíritu de Dios, porque recordemos que Dios es espíritu. Y lo que hace Dios es manifestarse a nuestro espíritu cuando ya no hay pecado. Recuerden también que la única forma, el único elemento que puede quitar el pecado es la sangre de Cristo. Y por ser también la sangre de Cristo un elemento espiritual, también un elemento invisible, pero un elemento divino, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo en el momento de la crucifixión, obviamente fue sangre humana, fue sangre roja, como el color de la sangre y la textura de la sangre de un ser humano, ¿verdad? Entonces Cristo, en su papel de ser humano, derramó sangre humana. No tenía él sangre azul como dicen los de la aristocracia, ¿verdad? Que solo es un dicho porque no existe sangre azul. Pero la sangre que Cristo derramó, que era la sangre de su cuerpo, de carne y hueso, obviamente, digamos, él se desangró allí y la sangre quedó tirada en el piso o en la tierra, ¿verdad? A los pies de la cruz. Y luego, obviamente, cuando Él ya resucita y asciende, Él ya tiene un cuerpo glorificado y dice la Escritura que asciende para sentarse a la diestra del Padre. Entonces ahora esa sangre
es aplicada única y exclusivamente por Cristo mismo, porque la preposición sangre de Cristo representa al propietario de la sangre. El propietario de la sangre de Cristo es Cristo. Así que ustedes escuchan, por ejemplo, que muchos pastores dicen o declaran que usan la sangre de Cristo para cubrir esto o lo otro, o para cubrir a una persona, pero realmente es solo una expresión, porque el único que puede aplicar su sangre es Cristo mismo, y la función primordial de la sangre de Cristo es limpiar el pecado. También dice Hebreos que la sangre de Cristo, esa sangre derramada, nos santifica, o sea que el poder de la sangre de Cristo es un poder divino, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia y también nos santifica. Al decir que nos santifica, quiere decir que nos aparta. Y es sumamente interesante porque este término santificación está presente en todo el Pentateuco, y habíamos estado analizando la Shekinah de Dios en el libro de Éxodo. Recuerden que tocamos en los programas anteriores muchos pasajes acerca de la Shekinah, ¿verdad? De la presencia manifiesta de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo. También vimos algunos pasajes en el libro de Números, y hoy vamos a empezar con un pasaje en el capítulo 9 del libro de Levítico. En el capítulo 8, o sea, un capítulo anterior al 9, es la consagración de Aarón y sus hijos. Recuerden que Dios le dice a Moisés que Aarón, su hermano, que definitivamente Aarón sí era de la tribu de Leví, y los hijos de Aarón, que obviamente también eran de la tribu de Leví, iban a ser el sumo sacerdote Aarón y sus hijos como sacerdotes también, pero al decir somos sacerdotes se entiende que era uno solo, Aarón. Entonces en el capítulo 8 leemos acerca de la consagración. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y empieza el proceso, y él los consagra para que sea Aarón el sumo sacerdote y sus hijos sean sacerdotes con él. Entonces en el verso 12 dice: derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aquí está el primer concepto y el primer uso del aceite y el primer concepto de la palabra unción. Esta palabra ya en nuestro siglo XXI, en las iglesias pentecosteses y neopentecosteses, tiene otra connotación, o sea, tiene otro significado. Ustedes escuchan mucho acerca de la unción, que siempre continúa siendo un elemento espiritual e invisible, porque en la iglesia pentecostés se habla de la unción, que es un poder que da Dios, pero también se habla de la unción como ese poder que posee el hombre, o sea, un hombre de carne y hueso como ustedes o como yo, que puede ser pastor, puede ser apóstol, puede ser profeta o evangelista. Se supone, o al menos eso es lo que cree cada uno de los ministros, ¿verdad?, que posee una unción o un porcentaje de unción, que es el poder de Dios o el poder que Dios le ha dado. Digamos que es en congruencia con la promesa de Cristo que hizo al principio del libro de los Hechos, ¿verdad?, hace 2000 años, que sería la manifestación a la raíz de la venida del Espíritu Santo. Entonces actualmente cada vez que una persona llega por medio de la fe a Cristo, se entrega a Cristo, nace de nuevo porque recibe la naturaleza de hijo de Dios por el milagro del nuevo nacimiento, es susceptible o tiene derecho o puede optar al privilegio de ser bautizado o lleno por el Espíritu Santo, y por lo tanto
es allí donde recibe una unción, ¿verdad? Pero una cosa es estar recién convertido y otra cosa es ya ser nombrado como pastor o como apóstol, ser reconocido como uno de los 5 ministerios que son para el cuerpo de Cristo, que dice que son para edificación del cuerpo de Cristo. En el original, la palabra unción no era espiritual, o sea, no era algo invisible, sino que la unción era el derramar un aceite, es un aceite especial que ellos preparaban y era un aceite real, o sea, tangible, era un aceite que se podía ver, no era algo invisible. Era el aceite. Entonces dice en el verso 12, derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, los vistió de túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Vean qué importante está relacionado la consagración con el holocausto, o sea, con el sacrificio. Hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Recuerden que el becerro también es un tipo de Cristo, porque cuando en Apocalipsis leemos en el capítulo 4 acerca de la adoración celestial, dice que se aparecen imágenes de 4 seres que rodean el trono y que son, por supuesto, seres angelicales, pero dice que uno tiene cara de becerro, o sea, de buey, de becerro. Otro tiene cabeza de águila, otro tiene cabeza de león y otro tiene cabeza de hombre, porque son las 4 tipologías o tipos de la persona de Jesucristo. Entonces, recuerden que Jesucristo está presente absolutamente en todos los elementos del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo, que recuerden ustedes que la Escritura enseña que es modelo de un tabernáculo celestial, o sea, Dios le revela a Moisés cómo debe ser el tabernáculo y todo lo que tiene que tener el tabernáculo. Recuerden ustedes que el tabernáculo tenía que tener madera de acacia, y también tenía que estar forrado de oro todas las tablas. Las basas, ¿verdad?, que es la base de las tablas, eran de plata, ¿verdad? Es interesante que no sean de oro, las basas eran de plata. Recuerden que había cortinas, recuerden que estaba cubierto de pieles de tejones, teñidas de rojo, o sea, como recuerden que el color también tiene un significado. El color rojo es el color de la sangre, ¿verdad? También había el púrpura, que es otro color, que es el de la realeza. Había una tela azul, que podría significar el cielo, y lino torcido. El lino puro realmente no es blanco, pero es un tipo de la pureza, ¿verdad? El lino se puede teñir de blanco y hay lino blanco, pero el lino puro es un poco beige, ¿verdad? Ustedes saben. Entonces no sé si realmente ellos tenían el lino y usaban lino blanco completamente, o utilizaban el lino del color que es el lino, ¿verdad? Que podría representar la humanidad también por ser un color como más, no tan fino, digamos, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo interesante es que estamos en torno a la Shekinah de Dios, ¿verdad? La presencia manifiesta de Dios. ¿Cómo es que Dios se manifiesta? Tú tienes que tener sensibilidad en tu espíritu. Tú tienes que tener, recuerda, la única forma en la que tú puedes conectarte con Dios es por medio de la fe, porque realmente esta experiencia de que Dios se manifestara a los antiguos, ¿verdad? Porque estamos hablando del Pentateuco, estamos hablando de Moisés, de Aarón, de los hijos de Aarón, de la congregación que Moisés sacó de Egipto. Estamos hablando de unos 3.400 años, 3.450 años antes de Cristo. También Dios se manifiesta a Abraham, ¿verdad? Que son como 3.800 años atrás. Pero acá ya Dios se manifiesta en torno al tabernáculo. Recuerden ustedes que ya Dios había manifestado a Moisés, había llamado a los ancianos a través de Moisés
a que los ancianos respaldaran las acciones de Moisés y los ancianos creyeran efectivamente que Moisés era un instrumento de Dios para liberar al pueblo. O sea, los ancianos siempre son muy importantes, si ustedes se dan cuenta, en la vida de la liberación del pueblo, en el proceso histórico, en el proceso, digamos, de las negociaciones entre Moisés y Faraón. Los ancianos son muy importantes porque los ancianos siempre están respaldando a Moisés, y por eso es que ustedes saben que las primeras congregaciones ya cristianas evangélicas del siglo XX, digamos no solo de Estados Unidos, sino que sobre todo de Europa, tienen una estructura y una organización y un gobierno, entre comillas, que no es el de un solo hombre, el de los pastores, ¿verdad? Sino que es el consejo presbiteriano, o sea, es el presbiterio, son los ancianos. Las iglesias no las gobernaba un solo hombre. Este concepto de que un solo hombre sea apóstol, por ejemplo, el apóstol Sergio Enríquez, o sea un solo pastor, como el pastor Cash Luna, o como Roberto González aquí en San José Pinula, por decirles nombres, es un concepto moderno, ¿verdad? Entonces, originalmente no era así. De hecho, recuerden ustedes que el libro de los Hechos demuestra que incluso hubo discrepancias entre Pablo y Pedro, porque en determinado momento Pedro dice que estaba aceptando el judaizar a los cristianos, o sea, el hacer o obligar a los cristianos a guardar ciertas cosas del judaísmo que Pablo tenía muy claro que no eran definitivamente, no había que guardarlas. Pero vemos en el libro de los Hechos que el trabajo de los apóstoles es un trabajo de conjunto, ¿verdad? Ahí no hay, en esa época no hay un superapóstol, no hay un papa, entre comillas, ¿verdad? No hay un apóstol general de todos los apóstoles. Ese concepto es completamente humanista, o sea, hay que ver cuáles son los modelos que da la Escritura, porque recuerden ustedes que Pablo mismo, siendo el mayor autor de cartas o epístolas del Nuevo Testamento, siendo Pablo uno de los misioneros más importantes, porque Pablo el que hace más viajes misioneros, ¿verdad? Digamos que Pablo la hizo de evangelista y fue a muchas ciudades, a muchos pueblos. Recuerden ustedes que recorrió Macedonia y que iba rumbo a Roma porque había solicitado ver al Papa, pero ellos no tenían el concepto, iba a Roma a ver al César. En ese tiempo no había Papa. El concepto de Papa fue mucho, parece que como después del siglo XI. Entonces, volviendo acá, vamos a ver en Levítico 9, que ya han sido santificados y han sido consagrados Aarón y sus hijos. Dice el verso 1, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo: Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Fíjense que son dos cosas diferentes. La expiación ya se entiende que es para expiar el pecado, o sea, es como una forma de pago. Y un carnero para holocausto. Holocausto siempre significa quemar el animal sacrificado. Holocausto es para que al quemarlo, lo que se le envía, por así decirlo, a Dios es el uno, ¿verdad? Porque se está haciendo un sacrificio dedicado a Dios. Y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Y los hijos de Israel hablarán diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, eso es para el pueblo, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Se fijan que siempre está la imagen del cordero. Por eso es que el profeta Juan, recuerden ustedes que dice, cuando aparece Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús estaba como el Cordero divino, ¿verdad? El Cordero de Dios. Aunque era un ser humano, él a la vez era Dios mismo. Eso es
lo hemos asimilado, pero a la vez él era el cordero que iba a ser sacrificado. Dice, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz. O sea, hay otro tipo de sacrificio. Que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite. ¿Se dan cuenta? Aquí ya, cuando habla de la ofrenda, habla de otra cosa. La ofrenda es un regalo, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Entonces aquí ya está anunciando Moisés que va a venir la Shekinah de Dios. Como dice Moisés, porque Jehová se aparecerá a vosotros. Vamos a ir al verso 7 que dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Ahí Aarón ya tiene que hacer el oficio del sacerdote, que es el de hacer sacrificios. Fíjense que Moisés no lo hace Aarón. Y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti. Por eso es que hay que entender la función de Moisés. Si ustedes se dan cuenta, la función de Moisés no es la de sacerdote, es la de profeta. ¿Por qué? Porque Moisés sube y está en oración, y está en ayuno, está consagrado a Dios 40 días, o no sé el tiempo que fuera necesario, y estaba él después como mediador, como intérprete, como mensajero, como vocero, como profeta de Dios. Moisés llegaba y solo decía, hay que hacer esto, esto y lo otro, y Moisés fue el que pidió la ofrenda para el tabernáculo. Ustedes pueden leer allí que cuando se les pidió ofrenda, dice que la gente empezó a dar todo lo que les pidieron, y hasta dio de más, hasta un punto en el que dijeron, ya no necesitamos más, ya dejen de dar. O sea que hasta se le prohibió a la gente que diera, porque Moisés consideró que lo que habían dado ya era suficiente para hacer el tabernáculo. Entonces en el verso 7 estamos leyendo que ya era Aarón el que tenía que hacer el sacrificio. Dice, ya la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. En el verso 17 vemos, ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Y se dan cuenta que hay ofrenda, hay sacrificio de expiación, hay holocausto que es por el pecado, pero también hay ofrenda que es un regalo, es un regalo que se le da a Dios también. Pero recuerden que aquí es el verdadero concepto de ofrenda. Por eso hemos hablado en el programa anterior acerca de qué concepto tienes tú de ofrenda, y ya hemos explicado que la ofrenda que nosotros ya tenemos mentalizado, que es sacar la billetera o sacar el bolso para las señoras y sacar dinero y dar dinero en el recipiente, que realmente tiene un nombre raro, ¿verdad? El recipiente se llama gasofilacio, se llama el recipiente donde generalmente se ponen las ofrendas, ¿verdad? En algunas iglesias la gente tiene que caminar e ir al altar y dejar su ofrenda. En algunas iglesias, en lugar de una cosa de tela, tienen canastos o tienen baúles, ¿verdad? Por ejemplo, y en los baúles echan la ofrenda, entre comillas, que es dinero. Pero el concepto original de ofrenda, recuerden ustedes que era de sacrificar. Y después, en el libro de los Salmos, ya nos habla de que la ofrenda es la alabanza. Ya hemos hablado acerca de eso. Así que tú puedes ofrendar a Dios alabanza, porque la ofrenda tú la das para el pastor, o sea, se la das a Dios, entre comillas, pero la entregas en la iglesia a un servidor que es un ser humano de carne y hueso, que recibe tu dinero, que es físico, ¿verdad? Que son billetes, y que van a ir a dar a la caja de la iglesia, que los va a usar el pastor, o si es una iglesia presbiteriana, pues los ancianos van a distribuir ese dinero. Pero todo esto ya sabemos que es terrenal. Mientras que la ofrenda de alabanza que tú des, esa es una ofrenda diferente, porque eso es un canto que tú puedes dar a Dios, ya sea de los cantos que escuchas en la radio o de los que están en los himnarios, o puedes tú cantarle a Dios, aunque seas desafinado, puedes tú cantarle alguna canción que tú quieras inventar, entre comillas, ¿verdad? Simplemente
puedes hablar, solamente alabas a Dios con palabras. Cuando tú le dices te alabo, te bendigo, te doy gracias, te exalto, y comienzas tú a ensalzar a Dios, a glorificar a Dios, ya estás alabando. Esa es tu verdadera alabanza, es algo entre tú y Dios. No se necesita que tú estés en un culto. Desafortunadamente nosotros tenemos la cultura del culto, ¿verdad? O sea, estamos concentrados en Dios, en la iglesia, en lo que diga el pastor, en la alabanza, en lo que cante el grupo de alabanza, y nosotros seguimos lo que podemos, y esa fue la alabanza. Después, oyendo lo que dice el pastor, y ya terminó el culto, entonces volvemos a nuestra vida y ya se nos olvidó Dios, ¿verdad? Porque ya salimos del culto y volvemos a la vida real, volvemos al trabajo, o a la casa, o a los quehaceres, las señoras. Y ese tenemos el concepto de culto, de relación con Dios, solo en el culto. Pero nosotros sabemos que Dios la relación con Dios es continua, la relación con Dios es eterna, porque Dios es un Dios eterno. Él no necesita dormir. Entonces, a la hora que tú quieras hablar con Dios, a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, Dios no duerme, ¿verdad? Entonces, los que necesitamos descansar somos nosotros. Veamos en el verso 22, dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entonces Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y ahí viene lo importante, la Shekinah, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? Aquí está la Shekinah, cuando se aparece la gloria de Jehová. Entonces aquí está la Shekinah, y dice: la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Fíjense bien, a todo el pueblo. O sea, estamos hablando de 2 millones por lo menos de personas que había allí en el desierto en torno al tabernáculo, porque aquí ya fue erigido el tabernáculo, levantado el tabernáculo, ya fueron consagrados el sumo sacerdote y los sacerdotes, ya fueron también elegidos los levitas que iban a servir en torno al tabernáculo. Prácticamente aquí ya se había instituido el culto, pero si se dan cuenta, el concepto de culto antiguo, el concepto de culto del Pentateuco, del libro de Éxodo, es diferente del culto del siglo XXI. Ya es otra cosa, porque allá es el sacrificio. Recuerden que el tabernáculo fue específicamente un lugar donde el pueblo podía acercarse a Dios siempre y cuando hiciera un sacrificio por su pecado, un sacrificio que Dios instituyó. O sea, el asunto del sacrificio no fue una idea de Moisés. Moisés solo lo escribió, pero el sacrificio era una orden de Dios. Recuerden que quien dio las leyes fue Dios. Lo que pasa es que obviamente los historiadores, los filósofos, los ateos y los intelectuales imagínense ustedes, de 20 siglos para acá, ya estamos en el siglo XXI, comenzando el siglo XXI, obviamente la mayoría, por no decir casi todos, no tienen la fe de que lo que Moisés escribió fue inspirado por Dios, fue dictado por Dios. Nosotros sí lo creemos, pero ellos no. Para ellos Moisés fue el que lo escribió. O sea, para ellos no hubo intervención divina, fue todo inventado, según ellos, por Moisés, ¿verdad? O sea, ¿cómo Moisés iba a tener semejante imaginación para crear, entre comillas, como dicen ellos? Porque ustedes deben saber lo que piensa la humanidad que no conoce a Dios. O sea, la humanidad que está perdida, que no conoce a Dios, que tiene otro concepto de Dios, definitivamente va a dar otra versión de las cosas. Entonces, ellos van a decir que todo el asunto del monoteísmo y de Dios y de los sacrificios y del tabernáculo, del templo y de toda la religión judía es invención de los judíos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que todo esto es inspirado, toda esta es la palabra de Dios y es divina. Toda la palabra de Dios tú tienes que
tomarla no por la persona que te la está dando, sino por lo que te está diciendo. Por eso Jesús le dijo a la gente, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, porque la reputación de los fariseos desafortunadamente era mala. O sea, los fariseos eran pretenciosos, eran santurrones, ¿verdad? Porque dice que usaban de salutaciones y seguramente tenían algún tipo de vestuario un poco pomposo, porque ellos dicen que amaban los primeros lugares en la sinagoga, ¿verdad? Entonces ellos eran muy importantes, y todo eso lo vemos actualmente reflejado en los políticos, en las estrellas de Hollywood, lo vemos en los grandes deportistas, ¿verdad? Que obviamente los grandes artistas que han obtenido fama y que son millonarios, obviamente no se mezclan con la mayoría de la gente, excepto algunos. Dicen que el actor Keanu Reeves, que es un actor de Hollywood que ustedes seguramente conocen, que por supuesto es millonario, dice que sin embargo él viaja en el metro, y ustedes saben que el metro es para la gente que no tiene carro, o para la gente que no quiere usar mucho su carro por no gastar tanto, pero dice que este actor se mueve en el metro. Pero volviendo acá, vemos cómo Moisés está preparando, por así decirlo, lo que ya Dios le mostró que va a pasar, que es nada menos que se va a manifestar. Y ven que en el verso 4, él les profetiza, dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros, les dice Moisés en el verso 4 de este mismo capítulo 9. Y en el verso 22 dice que y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Se fijan, aquí no fue fuego que ellos pusieron, sino fue fuego que salió de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Vean qué impactante es el pasaje de la Shekinah de Dios. Ahora vamos a adelantarnos un poco, siempre con el tema de la Shekinah o la presencia manifiesta, y vamos a ir al segundo libro de Samuel, el capítulo 22 y verso 13, que vamos a leer. Segundo de Samuel, capítulo 2, aquí está, capítulo 22. Segundo de Samuel, capítulo 22 y verso 13. Veamos si es una presencia manifiesta, porque poco a poco resulta que a medida que se va uno avanzando, por así decirlo, en el estudio o en la lectura de los libros, de cómo fueron organizados los libros, porque ustedes saben que la Biblia se llama así porque viene de la palabra Biblios, que significa libros, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la palabra de Dios es un compendio de libros, ¿verdad? Entonces, obviamente el libro de Samuel aparentemente no tiene relación con el Pentateuco, ¿verdad? Con la Tanaj, ¿verdad? Con la ley, sino que ya es historia del profeta Samuel. Pero vemos que hay un cántico de liberación del rey David, porque recuerden que en el libro de Samuel se narra la historia del rey Saúl, que fue el primer rey que nombró Samuel el profeta, pero a petición del pueblo, porque el pueblo fue el que le pidió a Dios que querían un rey humano, ¿no? Entonces, recuerden que Samuel, que era el profeta que había estado fungiendo como autoridad de parte de Dios en relación al pueblo, se sintió triste y se sintió como defraudado y una serie de sentimientos, pero Dios le dice, no te preocupes, Samuel, porque ellos no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, porque ellos quieren un rey humano. Y entonces fue cuando nombraron a Saúl. Pero recuerden ustedes que Saúl, aunque Dios lo eligió, ¿verdad? O sea, Dios le dijo a Samuel que eligiera a Saúl. Pero Saúl, por ser un hombre de carne y hueso, por ser pecador, aunque él era originalmente pobre, porque recuerden que Saúl era pastor de asnas, o sea, ni siquiera era pastor de ovejas, sino que él tenía el cuidado de las asnas de su papá, ¿verdad? Entonces digamos que era un hombre del pueblo, él no tenía ningún linaje real,
y sin embargo se convierte en el rey de Israel, pero desafortunadamente Saúl ya en su vida adulta comete muchos pecados, ¿verdad? Porque incluso llegó al colmo de asesinar o de mandar matar como 80 sacerdotes, ¿verdad? Aparte de que toda su vida, unos 20 años, estuvo persiguiendo a David. Entonces llega un momento en el que David hace un cántico de liberación y está en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel y dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de todos sus enemigos de la mano de Saúl. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Siempre debemos reconocer que no cabe duda que David fue un hombre también dotado de sabiduría. Específicamente David fue dotado de la habilidad de componer poesía, porque recuerden ustedes que los salmos son poesía. Los salmos están catalogados como la poesía de la Biblia, son libros poéticos, salmos, proverbios y cantares. Esos se les llaman libros poéticos porque todos los salmos son canciones, pero antes de ser canciones son poemas. Recuerden ustedes que una canción no es más que un poema musicalizado, así que un salmo es un poema. Y no cabe duda que David tenía esto como un don de parte de Dios, porque David fue un simple pastor de ovejas. O sea, ¿qué educación pudo haber tenido David? Seguramente le enseñaron solo a leer y a escribir su idioma, ¿verdad? Y no sabemos si realmente escribía muy bien, pero sí pensaba muy bien. O sea, sí era capaz, como era el rey, era capaz de tener por eso es que existían los escritores, digamos, los secretarios en ese tiempo. Obviamente había escribas, ¿verdad? O sea, había personas que se dedicaban a escribir, eran como secretarios, pero pues estamos hablando de una época en la que solo había papiros y seguramente había tinta y seguramente lo hacían con pluma. Por eso es que ahí viene el término pluma, porque era efectivamente la pluma de un ave, que ustedes saben que le hacían punta y entonces la puntita de la pluma percibía la tinta y con eso escribían. Entonces, todo lo que escribe David, cuando ustedes leen los libros de los Salmos, se dan cuenta no solo de la habilidad que tenía David para hacer poemas de alabanza, sino que allí en los Salmos está la revelación de muchas cosas. Incluso hay salmos donde se revela ya la persona de Jesucristo, que ustedes saben que se llaman salmos mesiánicos. Y aquí estamos en un salmo donde David habla acerca de la Shekinah. Vamos a leer en el verso 10: e inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. Vean cómo está tratando David de dejar por escrito una manifestación de Dios, una Shekinah de Dios. Dios está manifestando. Aquí dice, verso 9, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí ya le está atribuyendo a Dios características humanas. ¿Por qué? Porque es al revés. Es el hombre el que recibe las características de Dios. ¿Quién es el que tiene nariz primero? Dios. Por eso aquí habla de que humo subió de su nariz. Si se dan cuenta, Dios, que la Biblia dice que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios, Jesús es un hombre. Entonces, cada hombre solo tiene una nariz, ¿verdad? Entonces dice, humo subió de su nariz y de su boca. Cada ser humano solo tiene una boca. Entonces, ¿por qué? Porque Dios solo tiene una boca. Por eso es que nosotros somos así. Eso ya lo hemos hablado y muchos definitivamente lo tienen claro. Aparte es el concepto de los ateos y de los filósofos que quieren hacer creer a la gente que el concepto de Dios fue un concepto creado por el hombre. O sea que están en el lado opuesto de la fe, ¿verdad? Que es
la antife o la incredulidad total, ¿verdad? Ellos no creen que el hombre sea creado por Dios, no, ellos creen lo contrario, que el concepto de Dios, la idea de Dios, la misma palabra Dios y todos los atributos de Dios, ellos creen que el hombre lo inventó, que es una cuestión de la mente del hombre, pero están equivocados, ¿verdad? Porque nosotros somos creación de Dios. De hecho, ellos mismos, aunque sean ateos, fueron creados por Dios. O sea, lo inteligente que ellos puedan ser es inteligencia que Dios les dio. Solo que la Biblia dice que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos, porque en la parte donde ellos son más astutos es donde son más tontos, ¿verdad? Ahora dice, verso 11, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Miren cómo está tratando David de simbolizar una manifestación de Dios. Está diciendo que subió humo de su nariz y también de su boca salió fuego, y dice carbones fueron por él encendidos. O sea que los carbones, estamos hablando de algo como que está abajo, ¿verdad? Y que solo con el hecho de que Dios empiece a caminar, esos carbones se encienden, porque los carbones fueron encendidos por Dios, ¿verdad? Pero se entiende que no es que Dios se puso a juntar fuego y a ponerle fuego para que los carbones se encendieran, no, simplemente con el hecho de que Dios camina, automáticamente enciende los carbones, porque recuerden que Dios es fuego. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. ¿Se dan cuenta? O sea, las tinieblas que son es la oscuridad. Dice, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. ¿Se dan cuenta? O sea, él está tratando de plasmar en este poema, en este cántico, una manifestación, la Shekinah de Dios. O sea, cómo se está manifestando Dios. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes, por el resplandor de su presencia. ¿Se dan cuenta? O sea, en este caso, la Shekinah de la que está hablando David es un resplandor. O sea, la Shekinah, ya hemos hablado que es una presencia manifiesta divina, pero adopta diferentes formas. Puede ser nube, puede ser fuego, y en este caso está hablando de un brillo, de algo que resplandece. Dice, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. ¿Se dan cuenta? O sea, esa Shekinah, esa manifestación incluye truenos. Ya sabemos qué son los truenos. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Los relámpagos también, muchas culturas piensan que son manifestaciones de Dios, ¿verdad? Independientemente de que ya sabemos que para los vikingos dice que cuando había relámpagos, ellos creían que el dios Thor, que es un ídolo, ¿verdad? Estaba golpeando con su martillo en los cielos. Pero nosotros sabemos que todo en la naturaleza lo creó Dios, ¿verdad? Y que Dios es uno solo. Así que eso de Thor y todo eso ya sabemos que es una mentira, ¿verdad? Y envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Miren, aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos del mundo. O sea, lo que está hasta abajo, ¿dónde está fundado el mundo? Dice, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. O sea, la potencia de nuestro Dios es impactante, ¿verdad? Vamos a ir terminando ya, siempre en relación a David, pero ya leímos acá del 10 al 16, entonces vamos a ir a Crónicas, ya vamos a ir terminando, pero tenemos aquí otra importante manifestación de la Shekinah de Dios, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 5 y verso 13, pero vamos a leer desde el verso 7, dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines.
Aquí está hablando acerca de que es trasladada el arca al templo que hizo Salomón. Entonces dice del verso 2, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, de los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Aquí estamos en un acontecimiento sumamente importante para el pueblo de Israel, porque recuerden que Salomón fue el rey que Dios eligió para que le construyera un templo. El rey David, el papá de Salomón, quería construirle un templo, pero Dios se lo prohibió. Entonces lo que David hizo fue que le proveyó a su hijo Salomón, porque recuerden que el que heredó el trono estaba Absalón y había otros hijos de David. Incluso Absalón, ustedes saben que fue uno de los hijos que era sumamente, como dicen las mujeres, ¿verdad?, sumamente guapo. El rey Absalón era muy simpático, ¿verdad? Era un tipo bien parecido, como decimos en Guatemala, y él dice que usaba pelo largo, y él se rebeló contra el rey David e incluso trató de matarlo. Y cuando trató de matar a su padre David tuvo que huir incluso descalzo. La cosa es que el mismo Absalón organizó una rebelión contra su propio papá, porque él quería ser el rey, pero después, en ese proceso de que pelearon los hombres que estaban del lado de David con los hombres que estaban del lado de Absalón, dice que a Absalón se le quedó trabado el pelo, porque tenía un pelo muy largo, muy grande, se le quedó trabado el pelo en las ramas del árbol mientras él iba a caballo, pero el caballo siguió su carrera, ¿verdad? Y Absalón se quedó trabado ahí, y entonces los enemigos de Absalón, que eran los generales de David, mataron a Absalón con flechas, ¿verdad? Lo mataron. Tanto que después lo recriminan a David, porque David llora la muerte de Absalón, pero los generales le dicen, bueno, mira, está bien que llores a Absalón, pero recuerda que Absalón quería matarte a ti y quería matarnos a todos nosotros. O sea, Absalón era un enemigo. Entonces los generales le hacen ver a David que lo que tiene que hacer es dejar de llorar a su hijo y tiene que ir por así decirlo, a hablar con sus generales y a agradecerles, ¿verdad?, que gracias a ellos Absalón no lo mató. Entonces pasa la vida de David, y David nombra ya en su vejez a Salomón. Salomón se convierte en el rey de Israel, y recuerden ustedes que Salomón es dotado de una sabiduría celestial, de un don de sabiduría poco usual, que lo convierte en uno de los grandes sabios, porque por supuesto en la tierra hay más sabios, ¿verdad?, no solo Salomón. Ya estaba leyendo y estaba viendo unos videos de un sabio que se llamaba Hermes, ¿verdad?, que tiene una teoría muy interesante, pero eso es cuestión de filosofía, entonces no es el tema. Y Salomón acá está nada menos que en un momento trascendental, porque ya levantaron el templo que Salomón le dedica a Dios, pero es necesario ir por el arca del pacto. Recuerden que el arca representaba la presencia de Dios, y ese arca era el arca que hizo o que mandó fabricar Moisés. O sea, ese arca es el mismo que Moisés había hecho, como le dijo Dios que lo hiciera. O sea, para ellos ese arca era sumamente valiosa y era sumamente custodiada. O sea, el arca no podía entrar nadie podía entrar al lugar santísimo, porque Dios guarde, no podía entrar, y si entraba y tocaba el arca se moría. Y yo creo que ni siquiera lograba tocarla, porque si trataba de tocarla moría inmediatamente. El sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo una vez al año y tenía que hacer sacrificio por su pecado para que no muriera. O sea, eso era muy delicado. Dice en verso 13, se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar.
O sea, fueron miles de sacrificios los que hizo el rey Salomón, por supuesto que a cargo de los sacerdotes, ¿verdad? Porque el rey no era sacerdote. Entonces a los reyes no les era dado hacer la función de sacerdotes. Los sacerdotes estaban puestos para eso. Entonces entramos al verso 7 que dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa. Ahí ya están hablando del templo. En el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y ahí estaban hasta hoy. Vamos al verso 13, dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Fíjense que había sacrificios, pero también había alabanzas. Dice: cuando sonaban pues las trompetas. En el verso 12 dice: los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios. Recuerden que los címbalos son los platillos, pero los salterios parece que son de cuerda, y arpas al oriente del altar, o parece que hay salterios de viento, pero hay arpas. Entonces hay instrumentos de percusión, de viento y arpas, o sea, de cuerda, al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Imagínense ustedes 120 trompetistas. Por eso es que es bíblico que haya en las iglesias un grupo de trompetistas, ¿verdad? Que generalmente hay 1, 2 o 3, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que son 120. Imagínense ustedes, 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, miren bien, estamos hablando del templo. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Esa es la Shekinah, hermanos, es una nube, es algo divino, pero el hombre no puede ver a Dios. O sea, Dios dice que nadie lo puede ver, a Dios no lo ha visto nadie jamás. Y cuando dice que no lo ha visto nadie, se refiere a que no lo ha visto nadie. O sea, Dios se puede manifestar al hombre, y eso ya hemos dicho que los teólogos lo llaman teofanía. O sea, Dios se puede manifestar a ti. Por supuesto, si tú eres una persona de Dios, o sea, si tú eres una persona que ama a Cristo, o una persona que está interesada en la palabra de Dios. Pero si eres una persona que se burla de las cosas de Dios, que se burla de la Biblia, que rechaza a Cristo, que critica a los pastores porque el diezmo, por la ofrenda, o critica a los apóstoles porque son millonarios y tienen aviones y tienen grandes propiedades, los apóstoles internacionales, y tú solo criticas y rechazas y hasta te atreves a condenar, ¿verdad? Porque a veces el hombre se toma esa atribución, y recuerden ustedes que el hombre no puede salvar ni puede condenar. De hecho, ustedes saben que Cristo les decía: no maldigan, sino bendigan. Y eso para nosotros es muy importante, y a la vez tenemos que reconocer que muchas veces nosotros caemos en el juego de la gente del mundo, que ustedes ya saben que los del mundo solo tienen maldición en su boca, ¿verdad? Esta maldita cosa, esta otra maldita cosa, y hasta las cosas caras. Por ejemplo, el carro, tal vez en un carro último modelo y le llaman maldito, ese maldito carro, y tal vez es un carro de millones o de cientos de miles de dólares, ¿verdad? Porque así son las gentes del mundo. No reconocen lo que Cristo enseñó, que hay que bendecir. Entonces a la gente dice que no hay que maldecir a la gente, sino que hay que bendecir, y que tampoco hay que odiar incluso al enemigo. Dice Cristo, hay que amar al enemigo. O sea, esas son características del hombre de Dios. Entonces el hombre y la mujer de Dios van a disfrutar de la palabra de Dios, van a buscar la palabra de Dios, van a leer y se van a regocijar con
conocer lo que pueda alguien enseñarles de la palabra de Dios, o ellos mismos cuando lo leen. Cuando ustedes leen esto del capítulo 5 de Segundo de Crónicas, entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, esto es el último verso en relación a la manifestación visible de Dios. En el próximo programa ya vamos a entrar a la presencia, al concepto de la presencia de Dios, pero ya no la presencia manifiesta, sino que la presencia que podríamos llamar como la presencia reconocida, o sea, que la presencia no se puede ver, pero se reconoce, se tiene que reconocer. Nosotros podemos declarar que Dios está aquí, ¿verdad? Recuerden que hay un coro que precisamente se llama Dios está aquí, y solamente tenemos por fe que reconocer el cumplimiento de las palabras de Cristo cuando dijo, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Así que cuando tú estás en el televisor en tu casa, sintonizando alguno de los programas cristianos, ya sea de este canal o de otros canales cristianos, porque ya sabemos que hay diversos canales cristianos en el interior de la República, también hay canales de televisión cristianos, ¿verdad?, que han sido fundados por misiones o por iglesias fuertes de los departamentos, ¿verdad? Ya sabemos que no solamente en la capital de Guatemala hay canales cristianos, sino que hay muchos canales, así como este canal Aspa Visión, que han sido fundados precisamente para exaltar el nombre de Jesucristo y sobre todo para dar a conocer la Escritura. Muy bien, vamos a terminar ya y vamos a terminar orando, dando gracias. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, que tu presencia manifiesta esa Shekinah divina y maravillosa tuya pueda rodear, Señor, nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, y sobre todo, Señor, pueda manifestarse en las iglesias, en las congregaciones que se reúnen, Señor, todos los domingos o cada día que hay servicio o que hay culto, para alabarte, Señor, que la Shekinah tuya sea una realidad en la vida de mis hermanos, en las reuniones de la iglesia cristiana. Generalmente ya no hay manifestaciones visibles tuyas, pero tú has dicho que en los postreros días tú derramarías de tu Espíritu Santo y que los ancianos soñarían sueños y que los jóvenes verían visiones. Señor, tú puedes dar visiones y dar sueños a aquellos que se han consagrado a ti, a aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Tú puedes, hermano, pedirle a Dios que Él se manifieste a ti y que Él te toque y que Él te acaricie, porque recuerda que Dios es nuestro Padre, que Él te consuele. Recuerda que uno de los nombres del Divino Consolador mejor dicho, del Divino Espíritu Santo es el Santo Consolador. O sea, el Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te puede consolar, te puede fortalecer. Aquellos que han perdido algún pariente, Señor, estamos orando para que la consolación tuya pueda llegar a los hogares de mis hermanos que han perdido a un ser querido, a su padre o a su mamá, o a algunos padres que desafortunadamente han perdido un hijo. Señor, tú eres el único que puede consolarlos. Padre, aquellos que están enfermos de COVID, estamos orando para que sea el dedo divino de tu Espíritu Santo el que toque su cuerpo, Señor. En esta tarde yo estoy orando específicamente por mi sobrina Silvia Obregón, quien está siendo afectada de COVID allá en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, rogándote que sea tu dedo divino, Señor, el que sea sobre el cuerpo de mi sobrina Silvia para sanarla de COVID. Y todos aquellos que han estado siendo atacados por el COVID, Señor, que seas tú el que pongas tu mano divina, tu mano sanadora sobre todos los enfermos, no solo de COVID, sino cualquier enfermedad. Señor, tú puedes sanar el cáncer, tú puedes sanar
la epilepsia. Señor, tú puedes liberar a aquellos que están pasando por diferentes crisis nerviosas, por aquellos que han sufrido derrames. Señor, oramos también por la vida del pastor Uriel Barrios allá en Misco, porque él tuvo un derrame recientemente y tú puedes continuar la obra de sanidad y de restauración de su cuerpo. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, que sea tu palabra la que lleve sanidad, la que lleve restauración, la que lleve salvación a los hogares de mis hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por estos milagros que tú haces. En el poderoso nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.